presenta. Noticias para esta mañana de miércoles. Contraloría General de Cuentas investiga el viaje que realizó la comitiva guatemalteca recientemente hacia Israel. ¿Cuánto salió? ¿Quiénes fueron? ¿Quién lo pagó? La Sala de Apelaciones ordena anular la resolución con la cual el ruso Igor Vitkov fue enviado a un nuevo juicio. Diputados señalan que el ministro de Ambiente mintió en la interpelación realizada por el gasto en el uso del helicóptero. La exfiscal general Tel Maldana señala que podría participar en política si encuentra una plataforma que sea incluyente. ¿Será candidata a la presidencia en las próximas elecciones? El jefe de la CICIG, Iván Velázquez, llegó a Washington y Nueva York para sostener reuniones con miembros de la ONU. Noticias del mundo. Presidente estadounidense Donald Trump sugirió que su esperada reunión con el dirigente norcoreano Kim Jong-un puede posponerse. Enfermeros, profesores y funcionarios municipales realizan manifestación en Francia por reformas del presidente Macron. Hablamos del deporte nacional. Xelajú y Guastatoya se medirán hoy en el juego de ida de la gran final del torneo Apertura 2018. Malas noticias para Argentina. Portero de la selección queda fuera del Mundial por lesión en la rodilla derecha. En los espectáculos, el incasable Hugh Grant al altar, casi a los 60. Y el tema que nos convoca hoy es Tel Maldana, que podría estar interesada en participar en la política. Lanzamos una pregunta para que ustedes se manifiesten a través de las redes sociales. Nota curiosa del día. Un grupo de científicos de Italia confirma que los chimpancés realizan un tipo de asistencia médica durante el parto de sus crías. Ya le contamos de qué se trata. Esto es Viva la Noticia. Amigos, buen día, gracias por acompañarnos, bienvenidos a Viva la Noticia, ¿listos para arrancar? Buen día. Para arrancar, muy buenos días Ricardo, buenos estamos? días Alejandro, buenos días a todos en casa, es un gusto acompañarlos nuevamente con mucha información de lo que sucede en Guatemala y el mundo. Chicos. Bueno, hay información, Ale, ¿cómo te va? Es Buen cierto, día, muy buenos días del tema de la justicia, pero antes veamos cómo está el clima, ¿te parece? Vamos a ver el clima en este momento. Muy buenos días, compañeros, y a ustedes en casa también. Revisamos las condiciones actuales del clima en Guatemala. Ya saben que, bueno, les contamos del pronóstico más adelante con más detalles. El clima actual, sí, cielo de parcialmente nublado a despejado en este momento, tiende a despejarse más nuestro cielo durante esta mañana, alcanzando pues condiciones más despejadas hacia el mediodía. Tenemos condiciones de calor que se van a reflejar conforme pase la mañana. De hecho, en este momento algunos ya perciben cierta temperatura cálida, siendo 17 grados centígrados la temperatura actual. Más detalles del pronóstico más adelante. Y amanece muy temprano, así es que a salir con ánimo, con energía, no está lloviendo, que eso es una buena noticia, así que con precaución, pero en temas importantes, antes de pasar a las noticias del país, acaba de terminar hace minutos nada más una audiencia de más de 14 horas. De más de 14 horas, Ricardo, dilucidando el caso Molina Thyssen, que se lleva a cabo aquí en nuestro país. Ya se ha dictado pues una resolución. El tribunal que establece que Saldaña, Callejas, Benedicto Lucas y Gordillo son culpables de haber diseñado planes, ordenado operativos de captura, cautiverio, tortura y violación sexual de Emma Molina Thyssen y la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Thyssen también. En este caso ha quedado absuelto uno de ellos también, y bueno, tenemos más detalles más adelante de lo que sucedió con esta audiencia maratónica, Ricardo. Maratónica realmente, y hasta hace poco realmente seguían trabajando en el lugar. Está nuestro compañero Alberto Cardona en tribunales, que nos va a dar toda la información de este caso. Más adelante nos enlazamos entonces con nuestro compañero para que nos dé más información respecto a esta sentencia por el caso Molina Thyssen, para que usted se informe y tenga todos los detalles respecto a eso. Bueno, ha sido un caso polémico, un caso en el que se esperaba una resolución. Obviamente ha sido arduas horas de trabajo para poder llegar finalmente a esta resolución, como decíamos,
con personajes que obviamente han sido muy cuestionados en su momento y ahorita la justicia resuelve. Son de la alta cúpula militar que en aquel entonces, Ricardo, pues estaba en el ejército y que por supuesto eso hace que se agrave muchísimo más la situación, ya que se logró establecer a través de esta eterna audiencia, quiero decir, pues cómo fue torturada, secuestrada y violada tanto grupal como individualmente la niña Molina Thyssen, y luego pues en represalia desaparecido. Hasta el momento no se sabe cuál es el paradero del niño. Ahí está entonces la situación para que usted tenga información actualizada. En instantes nos vamos hasta tribunales, ahí estará nuestro compañero Alberto Cardona. Pero empezamos hablando de la calle, ¿verdad? De lo que ocurre en distintos puntos de circulación. Así que, compañeros, nos fuimos a nuestro carro virtual y nos vamos rápidamente a ver qué está ocurriendo en estos puntos de circulación. Cuando quiera, director, nos lleva para ver lo que está ocurriendo al final de la calzada Roosevelt. Parece una época de antaño, ¿verdad? Si no fuera por los carros pensaríamos que de los 30, pero no, es que no está como en blanco y negro, ¿verdad? Esto es lo que está pasando al final de la calzada Roosevelt a esta hora. Tránsito que va fluyendo. Seguimos este recorrido a otro punto importante de la ciudad de Guatemala para que usted se informe previo a salir de casa cuando son las 5 de la mañana con 46 minutos. Mostramos en pantalla entonces otro punto importante. Y es así como vemos entonces el Molino de las Flores. Como es usual, bastante carga vehicular. Ya a esta hora de la mañana se encuentran habilitados ya los 2 carriles reversibles para que usted los pueda utilizar. Hoy son como imágenes del recuerdo, ¿verdad? Pero en realidad es lo que está pasando en este momento. Ahí ya volvimos al color, ahí volvimos, ¿verdad? A la década de los 70. Bien. Tomas en tiempo real lo que está sucediendo con el ingreso y egreso de Ciudad San Cristóbal por la ruta interamericana o calzada Roosevelt, como algunos le llaman también. Puente en ese muy punto. liberado. Está completamente liberado. Sobre todo lo que interesa y lo que más preocupa a esta hora es el sentido oriente, de occidente hacia oriente. La gente que proviene de lugares de Misco, de San Lucas y otras latitudes del occidente de nuestro país, incluso ingresan a Guatemala por este punto, lo hacen con libertad. Bueno, como usted ve, ahí tiene un panorama bastante completo de lo que ocurre, kilómetro 21 ruta al occidente y un poquito más allá para ver que, bueno, coincide perfectamente con la imagen que acabamos de mostrar. Nos informan que en Calzada Aguilar Batres y Periférico también el tránsito está bastante liberado, un poquito comienza a congestionarse ya en Carretera El Salvador, ya le vamos a mostrar imágenes. Vemos entonces la entrada a Misco, que sí ya se encuentra con mucha carga vehicular. El tránsito al parecer se encuentra fluido, sin embargo ya hay bastante carga para que usted lo tome en consideración. ¿Para dónde nos vamos ahora? Revisamos otro punto importante de la periferia de la ciudad. Estamos en Misco todavía, el puente Jorge Surqué, uno de las cercanías de la entrada también a la cabecera municipal, mejor dicho, a la zona 1 de Misco. Ahí vemos el punto de referencia. Vemos que sí son 4 o 5 carriles en dirección oriente con bastante carga y fluyendo lentamente, pero está fluyendo todavía. Circular con precaución es la recomendación esta mañana. Imágenes en vivo entonces de distintos puntos de la ciudad capital. Ahí estamos viendo paso a desnivel a Pinares, Ciudad San Cristóbal, el reversible, como vemos, o uno de los tramos, por supuesto, el que está a la izquierda de su pantalla, totalmente detenido como estamos observando. Estas son las características del tránsito cuando son las 5:48. El tránsito también en la salida a Las Charcas en Ciudad San Cristóbal, un lugar que tiende a congestionarse bastante, y si vemos ya bastante carga vehicular, podemos observar también que el carril reversible ya se encuentra habilitado, las entradas principales a la ciudad de Guatemala. Un solo carril de ingreso a San Cristóbal a esta hora, y vemos otro punto interesante de Misco. Gracias a Emixtra justamente tenemos las imágenes. Ahora estamos en Ciudad de Guatemala. Vemos lo que sucede con la calzada Roosevelt, despejado hasta cierto punto. Tranquilo. Y fluyendo bien. La verdad que sí, salga con tiempo, con ánimo, y es un buen día, ¿verdad? Así que salga con buena energía de su casa. Le pedimos por favor para terminar en Carretera El Salvador. Kilómetro 9, Carretera El Salvador, podemos observar también, como es bastante usual, la entrada para la ciudad de Guatemala se encuentra bastante fluido y vemos un poquito más de carga vehicular subiendo para Carretera El Salvador. 5 de la mañana, 49 minutos, comenzamos hablando de diversos temas y esto tiene que ver con la realidad del ministro de Ambiente. Los diputados van a pedir la renuncia concreta del ministro justamente porque aseguran que habría mentido. Presentaron una declaración jurada que transportó, entre otras cosas, a lo que se transformó en una de las evidencias más claras. Alfonso Alonso, ministro de Ambiente y Recursos Naturales, asegura
obviamente que utilizó este viaje para otro tipo de cosas, para verificar un incendio forestal. Sin embargo, al parecer, lo habría hecho para votar en la consulta popular. Según la declaración jurada presentada por los diputados interpelantes, Cristian Valle, piloto del helicóptero que llevó a Alonso, no hubo otra razón para el viaje más que para votar. Bueno, debemos decir que Alonso fue fotografiado por un medio local cuando el helicóptero en el que se transportaba aterrizó en la cancha del estadio de Santiago Zacatepeques. Alonso fue cuestionado por el uso justamente de la aeronave, pero se excusó diciendo que el motivo del viaje fue para hacer un recorrido sobre la Sierra de las Minas y en camino de regreso el piloto habría dicho que podría detenerse el momento para que él pudiera ir a votar. La diputada Eva Monte explicó que su intención es hacer que el ministro Alonso reflexione y presente su renuncia antes que la interpelación derive de una denuncia penal. La congresista confirmó que se pedirá el voto de desconfianza durante la interpelación que se tiene programada para el mes de agosto, cuando el Congreso regrese del receso legislativo. El Ejecutivo ha tomado distancia. El portavoz de la Presidencia dijo que mientras la interpelación está en desarrollo no harán comentarios para no interferir, pero reiteramos, diputados piden renuncia del ministro de Ambiente por uso de helicóptero para ir a votar en consulta popular. Él dijo que no, que había dicho que iba a un tema de incendios forestales, fue bajo juramento, pero los diputados dicen que mintió. Y esto es un grave hecho, obviamente que deberá tener la sanción correspondiente. Cambiamos el ángulo de la noticia, 5 de la mañana con 51 minutos y tenemos que hablar de este tema del caso Vidcov, que tanto generó, realmente se transformó en un caso mediático, que generó comentarios políticos, involucrando a distintos sectores. ¿Qué pasó con el tema? La Sala Tercera de Apelaciones, constituida en Tribunal de Amparo, anuló una resolución en la que la jueza Erika Aifán envió a juicio al ruso Igor Vidcov luego de que el caso se retrotrayera por un fallo de la Corte de Constitucionalidad que anuló la sentencia con el extranjero y también con su familia. Los jueces de la sala consideraron que Aifán no dio fiel cumplimiento a la sentencia que esa misma instancia dictó en octubre del 2017 a favor del ruso y que a su vez avaló la Corte de Constitucionalidad en la resolución el 26 de abril. Además, los magistrados señalaron que ellos no son quienes deben determinar si se debe cerrar el caso contra Igor Vidcov, Irina y Anastasia, sino que corresponde a la misma jueza Erika Aifán. Bueno, muchos dicen que la resolución es correcta, que con esta decisión la jueza debe resolver en 24 horas la situación no solo de Igor Vidcov, sino también la de su esposa e hija, a partir de la que las partes sean notificadas. El tribunal también impuso una multa de 1.000 quetzales a la jueza porque no cumplió con la resolución. José Rolando Alvarado Lemus, abogado de los Vidcov, dijo que su cliente deberá quedar en libertad por su parte. Igor Vidcov se expresó agradecido con la resolución de la Sala Tercera. Los Vidcov han expresado en distintas oportunidades que empresarios allegados al presidente ruso Vladimir Putin usurparon sus bienes y al venir a Guatemala fueron víctimas de la red de falsificadores del RENAP y de migración. Así que habrá que ver cuál es el destino después de este sonado caso, el caso de los Vidcov. 5 de la mañana, 52 minutos. ¿De qué vamos a hablar ahora? De la ex fiscal general Tel Maldana, que sigue siendo noticia. ¿Podría ser la candidata a la presidencia de algún partido político en las próximas elecciones? Pues eso no se sabe, pero no está descartado. La ex fiscal general del Ministerio Público, Tel Maldana, tendría interés de participar en política para luchar contra la corrupción si encuentra una plataforma al margen de la política partidista que, en su opinión, ha diseñado el sistema corrupto que sufre su país. La vieja política debe desaparecer, declaraba Aldana en una entrevista una semana después de dejar el cargo de fiscal general, desde el que impulsó la lucha contra la corrupción y la impunidad. Aldana considera que tras dejar la fiscalía, la política es el espacio correcto para seguir luchando contra la corrupción y para evitar que siga siendo la regla y no la excepción en Guatemala. Además, indicó, no tengo ni dinero, ni partido político, ni formación política, pero si encuentro una plataforma donde pueda estar la derecha, la izquierda, las mujeres, los pueblos indígenas, los grupos que nunca han tenido acceso a una sociedad en condiciones de igualdad, sí me gustaría participar. La política partidista de Guatemala es la que ha diseñado este sistema de corrupción que todavía está, afirmó Aldana, quien durante los 4 años que estuvo al frente de la fiscalía que investigó por corrupción, involucra a importantes personalidades como el actual presidente y los expresidentes Arzu, Pérez Molina y Álvaro Colón. En cuanto al tema ante juicio contra el presidente Morales, dijo: por nuestras investigaciones hay material suficiente para presentar ante juicio contra el presidente de la República. Vamos con la pregunta entonces, rápidamente la ponemos en pantalla para que usted pueda empezar a opinar sobre este tema. ¿Cree que la exfiscal Tel Maldana debería participar en la política nacional? Tiene 2 respuestas, sí o no, y puede utilizar el hashtag BLN Aldana Política para manifestarse a través de las redes sociales, especialmente a través de nuestra cuenta de Twitter, y estaremos compartiendo sus respuestas a lo largo del programa.
Bueno, varios temas, obviamente. Habrá que ver si es un partido político nuevo, si se acerca a alguno de los partidos políticos de los que hoy existen, obviamente, aunque tendrían que analizarse, pero es un tema que está ahí, ¿verdad? Aunque ya se sospechaba que podía ser candidata, ¿no? Es cierto, pero dice no tengo dinero, es básico, ¿no? Eso. Bueno, se habla de muchas organizaciones internacionales que han seguido muy de cerca el trabajo de Tel Maldana y que obviamente están muy preocupados por la corrupción en el país y que podrían de alguna manera apoyar y financiar esta campaña de la ex fiscal. Siempre y cuando todo sea conocido, ¿no? Lícito y demás. Dentro del marco, obviamente, de la ley de financiamiento electoral para los partidos políticos. Lo que sí podemos decir es entonces que cada vez las posibilidades podrían incrementarse, no se descarta la opción. Podría ser Encuentro por Guatemala, podría ser cualquier otro partido político, habría que ver entonces. Obviamente son solo especulaciones, habrá que saber cuál será el destino político si es que decide presentarse y si será para presidenta o para algún otro cargo, ¿verdad? Algún otro cargo, estaremos al pendiente. Vamos al mundo, Ale. Vamos a ver lo que pasa con las noticias del mundo. Y hablamos obviamente de Venezuela. ¿Recuerdan ustedes a Todd Robinson, que estuvo como embajador de Estados Unidos en nuestro país y luego fue movilizado hacia Venezuela? Pues bueno, también está causando polémica en aquel país. El reelecto presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó el retiro del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Robinson, y le dio 48 horas para que abandone el país. Al mismo tiempo que el presidente de Venezuela, Maduro, fuera proclamado este martes oficialmente reelecto para gobernar hasta 2025, declaró non grato al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Todd Robinson, tras repudiar las sanciones económicas impuestas por Washington debido a su reelección. En diciembre del año pasado se dio a conocer que Robinson fue designado como encargado de negocios de su país en Venezuela en medio de las crecientes tensiones entre ambos países. Él lo dijo de esa manera, lo declaró non grato y anunció su retiro en 48 horas. Eso es el margen que le dio para que el Poder Electoral reciba las credenciales como ganador de los cuestionados comicios del domingo. Yo repudio todas las sanciones, dijo, que se pretenden contra la República Bolivariana de Venezuela porque le hacen daño, generan sufrimiento al pueblo de Venezuela. Maduro también ordenó la expulsión del jefe de la sección política de la embajada, Brian Naranjo, a quien identificó como el representante de Caracas de la Agencia Central de Inteligencia. Maduro acusó a Robinson de promover una conspiración militar en su contra, así como para destruir la economía e impulsar la abstención en los comicios, cuyos resultados desconocen Estados Unidos y varios países de América y Europa también. Cabe señalar que Washington y Caracas carecen de embajadores desde 2010 debido a una siempre crispada relación diplomática desde que el fallecido presidente Hugo Chávez asumió el poder en 1999. Y otras declaraciones polémicas en este día le corresponden a otro personaje también controversial. Hablamos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dice que su reunión con Kim Jong-un podría tener que esperar. Así lo sugirió. Sin embargo, su interlocutor dice es serio acerca de su compromiso de eliminar las armas nucleares. Donald Trump señaló que hay ciertas condiciones que quieren y piensan que van a conseguir y si no lo hacen, pues no tendrán el encuentro. Y francamente puede ser una gran reunión para Corea del Norte y para el mundo. Si no sucede, puede que suceda más tarde. Quizás suceda en otro momento, así lo dijo. El mandatario recibió en el Salón Oval al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Su visita tiene como objetivo volver a encarrilar la realización del encuentro que estaba previsto para el 12 de junio en Singapur, pero pasó a estar cubierta por una nube de incertidumbres. Washington pretende convencer a Corea del Norte de renunciar de inmediato, así lo dijo, a sus armas nucleares, mientras que Pyongyang insiste en que el fondo de la cuestión es la desnuclearización de la península, en referencia también a la presencia de 30,000 soldados estadounidenses en Corea del Sur. Hablamos ahora de que al menos 6 estadounidenses resultaron lesionados en Honduras cuando el avión en el que viajaban se accidentó mientras aterrizaba en el aeropuerto de Tegucigalpa. La aeronave provenía de Texas, en Estados Unidos, y durante el aterrizaje se salió de la corta pista del aeropuerto célebre de Toncontín, en el sur de la capital hondureña. El portavoz del Hospital Escuela, Miguel Osorio, informó que 5 personas fueron internadas por golpes y otra más fue trasladada al hospital militar, pero luego la embajada de Estados Unidos pidió que todos fueran llevados a un hospital privado. Toncontín está catalogado como uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo porque tiene una pista muy corta y está rodeado de montañas. Hemos obtenido noticias de Toncontín a lo largo de los años. Esa es la tragedia aérea más reciente en Honduras debido a la poca longitud de la pista de aterrizaje de este lugar.
en Tegucigalpa, Honduras. Son las 5:59, tenemos más. Repaso por distintos espacios, por supuesto, y nos vamos a la temperatura para ver qué pasa con el clima en Guatemala y en algunos otros lugares también. Específicamente, ¿cuáles son las condiciones climáticas para el resto de la jornada y también para los próximos días? Sara, buen día. Gracias, compañeros, muy buenos días y muy buenos días, por supuesto, para nuestros televidentes, iniciando pues nuestro día informándoles lo que sucede en el clima alrededor del territorio nacional, pero iniciamos también pues este día con esta imagen satelital. Podemos observar que el NHC indica que existe un 20% de posibilidad de formación ciclónica para los próximos 5 días. Esto sucede frente pues a las costas de Quintana Roo, por lo que podemos observar acá pues esta formación ciclónica que se podría dar en los próximos días. Tenemos también entonces el pronóstico para este día. En Ciudad de Guatemala amanecemos con cielos parcialmente nublados que se despejan alrededor del mediodía, y en la tarde nuevamente pues persisten este comportamiento en los cielos, provocando lluvias y tormentas. Tenemos también pues formación de nubosidad y muchas más lluvias fuertes, específicamente en el centro, al sur y en el occidente de la región. Actualmente tenemos una temperatura de 17 grados centígrados. Los primeros rayos del sol los observamos a las 5:31 y los últimos rayos del sol los tendremos a las 6:25 de la tarde. La probabilidad de lluvia para hoy aumenta al 90%. Tenemos también lo que es la fase lunar de este día, una luna cuarto creciente con una iluminación del 50.17%. Y por supuesto, la recomendación diaria para todos nuestros televidentes es específicamente para las personas que utilizan vehículo. Utilizar y estar pues un poco pendientes de lo que son los parabrisas. Recordemos que después de la temporada de verano, las plumillas sufren pues algunos daños, las cuales debemos de cambiar para poder tener una muy buena visibilidad en nuestros vehículos al momento de estar transitando por las calles con lluvia, pues que es de esta temporada, y así poder evitar percances que nos puedan dañar. Nosotros pues vamos a continuar con más información para todos ustedes. Esto fue un pequeño avance de lo que es el clima en el territorio guatemalteco. Continuamos con más en Viva la Noticia. Gracias, Sara. La información del clima, pero empezamos a repasar algunos temas importantes del país. Van a continuar los operativos contra los taxis piratas, obviamente. Esto arrancaba ayer, estuvimos transmitiendo buena parte de lo que pasaba en Misco. Esto puede prolongarse a algunos otros municipios de la capital, pero veamos un resumen y qué se está haciendo. La Policía Municipal de Tránsito de Misco realizó un operativo para el retiro de taxis piratas que circulan en sectores de la zona 10 y 2 de dicho municipio. Luego del operativo, el vocero de la comuna de Misco señaló que fueron consignados 38 vehículos que funcionaban como taxis de forma ilegal. Asimismo, señaló que llegaron a un acuerdo con los propietarios de los vehículos, quienes tendrán que pagar 500 quetzales para retirar su vehículo del predio municipal. En la colonia La Comunidad, ubicada en la zona 10 de dicha comuna, los choferes bloquearon el paso y los usuarios tuvieron que caminar en varias cuadras hasta llegar a la calzada Roosevelt para abordar buses. Al lugar llegó el alcalde Neto Brand para conversar con los pilotos de los taxis piratas. El jefe edil señaló que lo que están haciendo es ordenar el servicio, por lo que les exigió a los taxistas realizar las gestiones para obtener la papelería para operar y prestar el servicio. Y hablando de este tema, la Superintendencia de Transporte Público realizó nuevamente un operativo donde verifican que los buses que recorren la calzada Roosevelt transiten por el carril derecho, como lo establece la Ley de Tránsito. Por segunda semana consecutiva, el personal de la Superintendencia de Transporte Público de la Municipalidad de Guatemala realizó el operativo en el que buscan dar mayor fluidez vehicular en la calzada Roosevelt. En dicho operativo, los agentes obligan a los choferes de las unidades de los buses urbanos y extraurbanos a conducirse por el carril derecho durante toda la calzada. Este operativo en el turno de la mañana lo iniciamos a las 6 en punto, finalizándolo tipo 8 y media, ¿verdad? Y en la tarde lo estamos iniciando a las 4:30, finalizándolo a las 7:30 o 8 de la noche. El recorrido de los transportes públicos en el carril derecho se encuentra normado en la Ley del Tránsito 42-2009, y si estos choferes no cumplen con el reglamento podrían ser sancionados hasta con multas de 500 quetzales. Nosotros estamos dialogando con ellos, o sea, vamos al lugar donde ellos abordan y desabordan usuarios, digamos que son los extremos, les explicamos que ellos ya deben de tener conocimiento, porque eso lo establece el reglamento de tránsito. Y tenemos que seguir hablando de lo que sucede en Guatemala, y tocamos el tema de la Contraloría General de Cuentas, y es que según Carmen Aida Ibarra del movimiento Pro Justicia, pese a las críticas sobre el contralor Carlos Mencos, él colaboró en las investigaciones de corrupción, por lo que se espera que su sucesor siga en la misma línea de trabajo. En octubre debe ser electo y en diciembre tomará posesión,
pero hay que ser vigilantes con los integrantes de la comisión de postulación. Garantías no hay desde que las comisiones de postulación en términos generales se corrompieron o llegaron a las comisiones de postulación personas con aviesas intenciones de celebrar negociaciones espurias para nominar candidatos no idóneos. Carlos Mencos colaboró con los procesos de corrupción y se espera la continuidad. Puede estar en riesgo en la medida en que este gobierno y particularmente las estructuras políticas que están tratando de mantener a raya la lucha contra la corrupción, pues pueden tratar de que sea electo un funcionario en la Contraloría General de Cuentas y con él todo un equipo que favorezcan el pacto de corruptos. Los representantes de los colegios son los que pueden generar algún tipo de retraso, así como en el Congreso, donde la mayoría está tan valiente. Va a llegar al Congreso de la República en un momento de mucha inestabilidad, de mucha fragilidad en las negociaciones que prevalecen a lo interno del Congreso. Bueno, nos vamos con la información inmediatamente hasta donde está ocurriendo la noticia. Esta sentencia por el caso Molina Tyson. Ya está nuestra compañera Suseli Contreras después de una ardua jornada. Suseli, vamos contigo, 6 de la mañana, 6 minutos. Detalles, te escuchamos. Dejándosele libre de todo cargo respecto de este delito, de estos delitos, por lo ya considerado, ordenándose su inmediata libertad. 8. Estando los acusados guardando prisión, se les deja en la misma situación jurídica en la que se encuentran hasta que el fallo alcance firmeza. 9. Los condenados cumplirán la pena impuesta en el centro de reclusión que el juez de ejecución decida con abono de la prisión efectivamente padecida. 10. Se suspende a los condenados del ejercicio de sus derechos políticos por el tiempo que dure la condena. 11. En cuanto a responsabilidades civiles y a la reparación digna, déjese abierta la vía correspondiente. Se exime a los condenados del pago de costas procesales por su situación económica. Se ordena la destrucción de la evidencia material mientras no exista investigación pendiente, debiendo el Ministerio Público verificar tal situación. Se ordena al Ministerio Público continuar la investigación en contra de quienes pudieran resultar responsables del delito de desaparición forzada en agravio de Marco Antonio Molina Tyson, con base en el carácter de continuidad e imprescriptibilidad de este crimen y demás delitos para los que haya lugar. 15. Cuando el presente fallo alcance firmeza, remítase al juez de ejecución correspondiente para las anotaciones e inscripciones respectivas. De conformidad con lo que establece el artículo 124 del Código Procesal Penal, que establece que una vez relatada la sentencia de condena, debe convocarse para la audiencia de reparación digna. Dada a conocer. A las 4:30, el Tribunal C de Mayor Riesgo llegó a la sala de audiencias para leer la sentencia contra los 5 militares retirados por la desaparición de Marco Antonio Molina Tyson. Sujetos procesales para comparecer el próximo lunes 28 a las 9 horas en la sede del tribunal en el 13 nivel de la Torre de Tribunales para la audiencia ya indicada. Quedan citados y convocados. De esta manera, el Tribunal C de Mayor Riesgo ha cumplido con su deber y su función encomendada de administrar justicia. Agradecemos, de todas maneras, el buen comportamiento. Debemos decir que el tribunal considera que los militares acusados participaron directamente diseñando el plan contrainsurgente y ordenando los operativos para capturar y torturar a Emma Molina, quien fue golpeada y violada por soldados a modo de tortura durante 9 días. Cuando escapó se procedió a la captura
ilegal y desaparición de su hermano Marco Antonio. El referido tribunal está integrado por los jueces Pablo Chitumul de Paz, presidente, y los vocales Elvis David Hernández Domínguez y Eva Marina Resino Vázquez. Los militares retirados procesados por este caso son Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Manuel Antonio Callejas, ex jefe de Inteligencia Militar, y los ex altos cargos de la zona militar de Quetzaltenango. Como sabemos, ahí están involucrados Francisco Luis Gordillo Martínez, excomandante, Edilberto Letona Linares, ex subcomandante, y Hugo Ramiro Saldaña Rojas, ex oficial de inteligencia militar. Los acusados pudieron haber actuado de manera distinta, pero prefirieron no obedecer los mandatos normativos de derechos humanos y de carácter penal que prohíbe las conductas realizadas. Ahí estamos viendo entonces parte de esta información de lo que está ocurriendo en tribunales. Y continuando con otras noticias, vamos a volver en instantes para conocer algunas reacciones sobre el tema. El programa Guate Íntegra se fortalece justamente para crear un programa concreto que fortalece la lucha contra la corrupción en el país. La corrupción ha sido señalada como uno de los principales problemas que frena el desarrollo de Guatemala y resta atractivo a la inversión. Guatemala Íntegra es un programa lanzado por la Cámara de Industria de Guatemala y el International Chamber of Commerce, capítulo Guatemala, que busca pasar de la protesta a la propuesta en el combate a la corrupción. Participan activamente Prensa Libre, Diversity, Centrarse, United Way, Cámara de la Construcción, Dentons Muñoz, Acción Ciudadana y ahora se suma Crime Stoppers. Nosotros creemos profundamente que todos los cambios en nuestras regiones, en Latinoamérica en general, tienen que ser cambios desde todos los sectores, trabajando juntos, interinstitucionalmente, en la unión de todos los sectores, dejando de lado agendas personales o agendas sectoriales y armando realmente una agenda de país con todos. Una agenda que esté coordinada, que tenga un buen seguimiento. En agosto de 2017, Crime Stoppers empezó acciones en Guatemala. A la fecha ha recibido más de 2.000 denuncias ciudadanas. Guate Íntegra se ha convertido en un modelo para otros países que perciben a Guatemala como país que está al frente en el combate a la corrupción. 38 exportadores participaron en el lanzamiento de la guía de acceso al mercado japonés, en la que recibieron información relevante, tanto comercial como cultural. Guatemala continúa explorando su crecimiento hacia nuevos mercados y ahora apunta hacia el mercado japonés como una puerta para el continente asiático. Por ello, AGEXPORT, en colaboración con algunos consultores, desarrolló una guía de negocios para poder ingresar a ese mercado. Los primeros hallazgos, primero determinar justamente el perfil del consumidor, el perfil del cliente consumidor, del mercado, las características propias, las formas de negociar, la cultura de negocios asiática, japonés, que es muy diferente a la que tradicionalmente nosotros conocemos, y bueno, los grandes retos, ¿no?, que implica exportar a mercados tan lejanos, tan sofisticados como es el transporte, ¿no?, la logística de transporte, determinar un precio de exportación adecuado y sobre todo las condiciones de calidad e inocuidad que deben de tener los productos guatemaltecos para poder ser exportados a Japón. Esta es una guía introductoria para conocer las condiciones de acceso o los requisitos que se necesitan para poder exportar algunos de los productos más relevantes para ese mercado desde Guatemala: arveja, cacao, café tostado, artesanía, particularmente bolsos y textiles, esquejes y follajes. También prepara a los exportadores para contar con las certificaciones de los productos para llegar a un mercado exigente y con alto potencial de compra tanto por volumen como por precio. Seguimos dándole más información y es que continúa este proceso contra extorsionistas. Esta clica de la Mara 18 en los tribunales de justicia continúa este proceso penal en contra de los presuntos pandilleros vinculados a la clica Carnales del barrio 18, quienes son acusados de extorsionar a comerciantes y transportistas. La Fiscalía busca probar ante la justicia que los integrantes de esta clica le cobraban 200 quetzales a los negocios en la capital. Por su parte, los transportistas del interior les exigían hasta 16,000 quetzales por semana. A los visitaxis y mototaxis los extorsionaban con 500 quetzales semanales. Este grupo criminal está integrado por hombres y mujeres del municipio de Villanueva que operaba en la ciudad capital. Y continuamos con la información. Gracias por seguir con nosotros. Son las 6 de la mañana con 14 minutos. Hay varios temas importantes y vea estas imágenes que realmente muestran el mal estado en el que se encuentran las instalaciones de distintos lugares del país. 5 personas que iban en el elevador del Hospital Regional de Occidente vivieron minutos de pánico y luego que el mismo se desplomara desde el tercer nivel y quedaran atrapados. Bomberos voluntarios llegaron al centro y utilizaron equipo especial para rescatar
a la paciente Juana López, de 67 años, quien tiene heridas en las piernas. Además, atendieron a la ascensorista que tenía crisis nerviosa. Se presume que el hecho ocurrió por la antigüedad de los elevadores y la falta de mantenimiento adecuado, que obviamente tiene que ver con el uso constante. Esto ocurrió en el Hospital de Occidente. El director de este nosocomio señaló que el hecho es preocupante y que es difícil encontrar una empresa que brinde mantenimiento a elevadores tan antiguos. Además, lamentó que el hospital no cuente con rampas. No tienen rampas para poder trasladar camillas de piso a piso. Por ahora, el centro solo va a contar con un elevador. Esto es lo que ocurría en un hospital de Occidente, en el Hospital de Occidente concretamente, cuando 5 personas que iban en el elevador, entre ellos varios pacientes, lamentablemente tuvieron este gran susto y esto podría haber terminado en una verdadera tragedia. 6 de la mañana, 15 minutos. Hay que continuar con más contenido. Y les compartimos entonces la información que tiene Prensa Libre para nosotros en esta mañana. Lo vemos. Prensa Libre presenta. Varios temas importantes que vamos a poner en pantalla. Calamidad en portuaria causa daño millonario. Deficiencias del puerto Santo Tomás de Catilla amenazan al comercio y la recaudación fiscal. Alonso mintió. Piloto de helicóptero declaró que llevó al ministro de Ambiente a votar y no a verificar incendio forestal. Amparo ordena a juez a cerrar caso contra los Bitkov y Quetzal 1, el primer satélite nacional, ese será el nombre. Tenemos más información para ustedes. En primer plano, testigo desmiente a Alfonso Alonso. Diputados piden renuncia del ministro de Ambiente por uso de helicóptero para ir a votar en esta consulta popular. En otras noticias importantes también, Sala ordena que el caso de los Bitkov sea sobreseído, pues Haifán declaró que cumplió con resolución de Sala y la CC, pero el amparo anula un nuevo envío a juicio. Y tenemos que tocar el tema. Crisis en puerto causa pérdidas millonarias. Deficiencia en Santo Tomás llevan a plantear un estado de calamidad con onerosos efectos. Tenemos todos los detalles. Y Sara está lista para darnos también algunos temas importantes. Las portadas internacionales. Gracias, compañeros. Así es momento de presentarles la información internacional a través de las portadas más importantes para este día. Vemos en pantalla entonces la primera de ellas para iniciar este recorrido internacional y tenemos el país desde España como nuestra portada del mundo. Noticia principal, Zaplana blanqueó más de 10 millones de cobros ilegales. El exministro de Aznar y algunos de sus colaboradores son detenidos en una investigación por la ocultación durante años de dinero en paraísos fiscales. Otro titular importante, el aspirante a presidir el gobierno de Italia falseó su currículum. La revelación hunde las aspiraciones de Conte propuesto por el M5S. Además, otro titular internacional, Zuckerberg pide perdón a Europa por el daño causado por Facebook. Continuamos este recorrido y te colocamos en pantalla el diario de hoy desde El Salvador como nuestra portada latinoamericana. Noticia principal y fotografía central, este aparatoso accidente que ocurría cuando un avión se sale de la pista en Tegucigalpa. Otro titular importante, la elección de magistrados entra a la recta final. Tenemos entonces esta información importante en la portada del diario de hoy desde El Salvador. Y para finalizar tenemos la capital desde Argentina como nuestra portada latinoamericana para hoy. Noticia principal, obligan a la policía comunitaria a patrullar por las calles. Tenemos otro titular importante ya que condenaron al joven que embistió y mató a una mujer en bicicleta. En Picienda, en una de las regiones de este país. Y otro titular importante, Guzmán va al Mundial en reemplazo de Romero que se lesionó, pues hablando del deporte de este país. Es así como finalizamos rápidamente este recorrido internacional. Continuamos con más información en Viva la Noticia. Bueno, tenemos que hablar de la realidad que se vive en distintos lugares del continente y nos ubicamos en Venezuela, obviamente entrando de lleno a las noticias internacionales y el Parlamento que declara a Maduro usurpador. Escuche usted esta noticia, el Parlamento de Venezuela, el único poder que controla la oposición, calificó de usurpador a Nicolás Maduro al tildar de farsa los comicios del domingo en los que resultó electo. Hay gran polémica, obviamente, a nivel internacional. Muchos gobiernos latinoamericanos del resto del mundo desconocen absolutamente las elecciones que muchos consideran como el gran fraude del gobierno de Maduro. El Parlamento de Venezuela, único poder controlado por la oposición, tildó el martes de farsa los comicios, en los que el presidente Nicolás Maduro fue reelegido el domingo. Desconocer los supuestos resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral y en especial la supuesta elección de Nicolás Maduro Moros como presidente de la República, quien debe ser considerado como un usurpador del cargo,
de la Presidencia de la República. La Asamblea Nacional decidió desconocer los resultados de la elección del domingo y en especial la reelección de Maduro. Los comicios tuvieron un índice de abstención de 54%, el más alto en unas presidenciales en la era democrática venezolana, que comenzó en 1958. Declarar como inexistente la farsa realizada el 20 de mayo de 2018 al haberse realizado completamente al margen de lo dispuesto en los tratados de derechos humanos, la Constitución y las leyes de la República. Las decisiones del Parlamento carecen de validez para el Tribunal Supremo de Justicia, que declaró a la Cámara en desacato desde hace más de 2 años. El debate legislativo se desarrolló en paralelo a los actos de proclamación de Maduro como presidente electo para el periodo 2019-2025 por parte del Consejo Nacional Electoral. Lo comentábamos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expulsó ya al encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, Celeste Robinson, y al jefe de la sección política, Brian Naranjo, en respuesta a las sanciones económicas de Washington luego de la reelección. El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el martes la expulsión del mayor representante de Estados Unidos en Caracas, en respuesta a las sanciones económicas de Washington por su reelección. He declarado persona no grata y anuncio su retiro en 48 horas del encargado de negocios de Estados Unidos de Norteamérica, el señor Todd Robinson, y del jefe de la sección política, el señor Brian Naranjo. Maduro recibió las credenciales como ganador de los comicios del domingo, boicoteados por la oposición y desconocidos por Estados Unidos y una decena de países. Yo le digo al gobierno de Donald Trump, al gobierno del Ku Klux Klan, le digo, ni con sanciones, ni con amenazas, ni conspiraciones, ustedes detuvieron las elecciones. Maduro dijo tener pruebas de la conspiración de Estados Unidos en los campos militar, económico y político. El Departamento de Estado estadounidense consideró falsas las acusaciones y amenazó con tomar las medidas recíprocas pertinentes ante la expulsión de sus diplomáticos. Washington y Caracas carecen de embajadores desde 2010. 6 de la mañana, 21 minutos. Julio de León está en las calles. Empezamos el recorrido por distintos puntos. Taxi Amarillo Express presenta el reporte del tráfico. Muy buenos días, compañeros, y a toda la audiencia. Llega la noticia. Arrancamos esta mañana de miércoles justamente con información relacionada al tránsito vehicular. No hay mayores obstáculos en distintos puntos, pero sí hay que tomar en cuenta algunas de las vías con mayor afluencia vehicular a esta hora de la mañana. Una unidad de taxi amarillo es la que nos estará llevando para hacer un recorrido en distintos puntos de la ciudad capital. Por ahora lo que tenemos son imágenes completamente en vivo de la calzada Roosevelt a la altura de la 23 Avenida. Tome muy en cuenta si usted viene desde la ruta interamericana para desembocar en este mismo sector de la calzada Roosevelt. Tenemos informe que ya desde el kilómetro 16 una cola de vehículos se aproxima hacia el sector de Misco proveniente desde la ruta interamericana, es decir, Antigua Guatemala, San Lucas, Zacatepeques y el sector también de Chimaltenango hacia el centro de la ciudad capital. Como les repito, kilómetro 16 aproximadamente saliendo desde la zona 1 de Misco, desde el centro de Misco hacia la ruta interamericana, pues bueno, ya esta compactación vehicular es bastante evidente. Avenida La Brigada, en su intersección con el puente La Brigada para llegar hacia la calzada San Juan, también es otro punto que se encuentra pues bastante congestionado a esta hora de la mañana. La calzada San Juan en su recorrido hacia el Trébol también, principalmente antes de interceptar con la calzada Doroteo Guamuch Flores a esta hora de la mañana. Zona 4 de Misco es otro punto que también se complica, más que todo en la salida hacia la calzada San Juan, específicamente en su intersección a la altura de la 15 Avenida para los usuarios que están ingresando desde ese sector hacia, o que se dirigen hacia el área del Trébol a esta hora también. Anillo periférico, pues bueno, desemboca una fuerte congestión, principalmente de los usuarios que provienen desde el sector del Naranjo, pero desde un poco antes, desde el área del acueducto de Villalinda. El sector de Villalinda ya empieza a generar una cola de vehículos hacia el área del puente del Incienso, para todos los que se dirigen al sector de zona 1 y zona 6 de la ciudad capitalina. Nos vamos hacia el área del Boulevard Liberación, ya con una fuerte carga vehicular, principalmente a partir del puente de Tecunumán hacia el área del Obelisco.
Finalmente, carretera a El Salvador para todos los que ingresan desde ese sector. La información que tenemos es ya desde el área del kilómetro 16 principalmente, aunque desde el 19 ya la carga vehicular para los usuarios se hace presente. Teníamos un reporte desde muy temprano de los usuarios que circulaban a través de la ruta del ingreso por la ruta al Pacífico, sí, es decir, desde el área de Villanueva. En ese mismo punto se encontraba un tráiler detenido en la cuesta de Villalobos. Esto era aproximadamente hace una hora. El tráiler pues estaba averiado por desperfectos mecánicos, pero las autoridades trabajan ya en recuperar ese espacio de la vía. Esta es la información importante que tenemos a esta hora de la mañana. Tómelo usted muy en cuenta, por favor. Ya vemos cómo se encuentra la situación vehicular a esta hora y pues bueno, en unos minutos estaremos en otros puntos para mostrarles a ustedes en directo cómo se encuentra, pues bueno, principalmente el sector del anillo periférico, del cual nos han mencionado que tiene una carga vehicular bastante fuerte. Con esto vamos de vuelta a los estudios y más adelante estaremos enlazándonos, compañeros. Muy buenos días. Taxi Amarillo Express presentó el reporte del tráfico. Tenemos que seguir hablando de lo que sucede a nivel internacional y es que más de 25.000 colombianos han sido evacuados ante el riesgo de una creciente súbita del río Cauca que abastece a una hidroeléctrica en construcción al noreste de ese país. Emergencia en el noroeste de Colombia. Más de 25.000 personas han sido evacuadas ante el riesgo decreciente del río que abastece a una hidroeléctrica en construcción. La situación que comenzó el 12 de mayo amenaza a 130.000 pobladores, pero los organismos de socorro no han anunciado cuántas personas más deberán ser desalojadas. El riesgo máximo que hemos emitido siempre, que es el de la presa, el del rompimiento de presa. ¿Por qué considerarlo? Porque es la opción más crítica. Y lo importante es decirle siempre la verdad al país, a las comunidades, especialmente para salvar vidas. Una falla geológica provocó un derrumbe en Hidroituango, que bloqueó uno de los túneles de desviación de aguas del río Cauca, por lo que existe el temor de una creciente súbita. Cuadrillas de obreros trabajan para subir la altura de la represa y desviar el agua por el vertedero, con el fin de evitar un colapso. La megaobra fue iniciada en 2010 con una inversión superior a los 3.000 millones de dólares. Está previsto que cubra casi una quinta parte de la demanda energética del país. Y seguimos con la información a esta hora. Después de este trágico accidente, Cuba ha identificado los 50 cadáveres de este accidente aéreo. Tremenda la tragedia que ocurre justamente con 111 víctimas. Y acá tenemos parte del reporte y de la crónica de lo que ha ocurrido a partir de que este hecho se daba a conocer. Cuba ha identificado hasta el martes 50 cadáveres de los 111 que provocó el accidente aéreo de la semana pasada, entre ellos los del piloto, el copiloto y otros 2 miembros de la tripulación mexicana. Hasta ahora, de los que hemos identificado, hay 5 extranjeros, 4 mexicanos, un saharaui y el resto son cubanos. Falta que se identifique a 2 azafatas mexicanas, una pareja de argentinos, una turista mexicana y uno saharaui, además del medio centenar de cubanos. En tanto, 2 sobrevivientes continúan luchando por la vida en un hospital de La Habana. El lunes falleció una de las 3 mujeres que habían sido rescatadas. El pronóstico de Emily se ve más ensombrecido a partir de las lesiones por quemadura que tiene, que no es la misma situación que presenta Maylene. El avión, un Boeing 737-200, se estrelló el viernes poco después de despegar de La Habana. Expertos mexicanos participan en la investigación que Cuba realiza para esclarecer las causas del desastre. La aeronave fue alquilada por la estatal cubana de aviación a la mexicana Damoc. La cifra de muertos por ébola en la República Democrática del Congo ya aumentó a 27, según informó el Ministerio de Salud. La Organización Mundial de la Salud informó el martes que una persona más murió de ébola en la República Democrática del Congo. El Ministerio de Salud de República Democrática del Congo reporta 51 casos. De esos 51, 28 están confirmados en el laboratorio, 21 son considerados probables y hay 2 casos sospechosos. El número de muertos es 27.
Para controlar el brote de ébola, la Organización Mundial de la Salud envió en días pasados 7.540 dosis de una vacuna experimental e informó que su aplicación ya comenzó. 33 personas recibieron vacunas ayer. Ellos eran trabajadores de la salud, pero también unas pocas personas en 2 áreas en la comunidad de Mbandaka. Continuaremos aplicando las vacunas hoy. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de África pidió que se haga una campaña de comunicación para que funcione el programa de vacunación. Entonces estamos también en las próximas semanas o antes evaluando cómo desplegar antropólogos. El ébola es una fiebre hemorrágica causada por un virus que en casos extremos conduce a una hemorragia mortal por órganos internos, la boca, los ojos o los oídos. El brote es el 9º en la República Democrática del Congo, desde que la enfermedad se identificó por primera vez en 1976. El último brote fue en 2017 y se controló rápidamente dejando 4 muertes. 6 de la mañana, 30 minutos, seguimos hablando del caso Tyson, lo que está ocurriendo en tribunales. Hacíamos un enlace hace instantes para conocer la lectura justamente de sentencia, pero está nuestro compañero Alberto Cardona en el lugar. Alberto, buen día, te escuchamos, adelante. Gracias, Ricardo, muy buenos días. Pues la presencia de las fuerzas de seguridad continúa acá en las afueras de la gran sala de Torre de Tribunales, donde pues ustedes muy bien escucharon esta resolución condenatoria en el caso denominado Tyson, donde pues los jueces dieron a conocer por nombre y apellido cuál era la sentencia de cada uno de los implicados. Hace pocos momentos pues fueron retirados con autoridades del Ministerio Público los familiares de las víctimas en este denominado caso Tyson. Acá las fuerzas de seguridad, fuerzas policíacas, efectivos del organismo judicial pues permanecen en este sector, porque en pocos momentos pues estarán trasladando a las personas que fueron sindicadas y que se les ha dado a conocer pues esta resolución, una audiencia que duró más de 13 horas, donde abogados, defensores, autoridades del Ministerio Público, medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, pues estuvieron presentes en esta maratónica audiencia, donde se dieron a conocer pues ya algunas condenas, donde el Tribunal de Sentencia indicó 58 años de cárcel a Benedicto Lucas García, Francisco Gordillo Martínez, Manuel Antonio Callejas y Antonio Saldaña Rojas por el delito de desaparición forzada y deberes contra la humanidad y violación. El tribunal resuelve también que Benedicto Lucas García y Francisco Gordillo Martínez pues son responsables de estos delitos antes mencionados. Acá, como repito, ya está lista la autopatrulla del sistema penitenciario, donde estará trasladando a las personas ya condenadas, a los militares condenados a 58 años de cárcel por los delitos de desaparición forzada, deberes contra la humanidad y violación. En el interior de acá de la gran sala, ya las autoridades del organismo judicial pues están informando a los medios de prensa que tienen que retirar ya las cámaras, todo el equipo que fue instalado desde horas de la noche en madrugada, para que se puedan retirar y así pues ya ellos poder descansar sobre esta maratónica audiencia que se llevó a cabo en horas de la madrugada. También les puedo comentar que durante el traslado de las familiares de las víctimas pues se pudieron observar algunas escenas de dolor, de llanto. Nadie de los familiares pues quiso dar declaración alguna sobre la resolución condenatoria, y en estos precisos momentos pues están siendo retiradas por las autoridades del sistema penitenciario las personas que han sido condenadas. Los militares Benedicto Lucas García, Francisco Gordillo Martínez, Manuel Antonio Callejas y Hugo Saldaña Rojas, que estarán siendo trasladados ya en estos precisos momentos por las autoridades del Ministerio Público. Vamos a ver si escuchamos algún tipo de declaración de las personas acusadas. Y por otro lado también sé que Dios es grande. Yo nunca perdí la fe en Él y me mantuve con fortaleza. Siempre
he vivido yo para los ojos de Dios, no para los ojos de los hombres. De tal manera que pienso, en mi caso, que el señor juez evaluó todo el proceso en cuanto a mi persona y por eso dio ese fallo. Es que les agradezco muchísimo. De declaraciones de Ediberto Letona Linares, pues que ha sido la única persona que ha sido absuelta de todo tipo de caso, en este caso denominado tasing. Ya las autoridades del Ministerio del Sistema Penitenciario pues estarán ya trasladando en estos precisos momentos en una autopatrulla del sistema penitenciario, específicamente la SP-004, que está siendo sumamente custodiada por las autoridades del Ministerio Público, y los estarán trasladando hacia el centro carcelario conocido como Mariscal Zavala. Esta es parte de la información que nosotros tenemos a esta hora de la mañana, una maratónica audiencia que se llevó acá en la sala, mejor conocida como la Gran Sala del organismo judicial. Con este tipo de imágenes de mi compañero en cámara, Edgar Calanche, yo regreso con ustedes, Ricardo, a los estudios centrales de Viva la Noticia. Muchas gracias, Alberto. Vamos a seguir la crónica, por supuesto, lo que está ocurriendo esta mañana. En este caso, esta sentencia, son las 6 de la mañana, 35 minutos, pero también hay que recorrer y conocer lo que está pasando en los departamentos. Sara Guerrero, contigo. Gracias, Ricardo. Así es momento de informarles lo que sucede en el área departamental de nuestro país. Y nos trasladamos a Jutiapa específicamente, en donde una actividad que fue organizada por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, no tuvo el eco necesario tanto en las autoridades como en los centros educativos de este departamento. Pocas personas acudieron para participar en esta feria que fue instalada en el Salón del Campo de la Feria, una actividad que pretendía pues hacer conciencia ambiental en Jutiapa. La Diputación tuvo una convocatoria que hizo el CONAP de Jutiapa a las autoridades de la región 4, que incluye a los departamentos de Santa Rosa y Jalapa, en la que se conmemoraría el Día de la Diversidad Biológica. Sí, el objetivo de la actividad de hoy es conmemorar el Día de la Diversidad Biológica, en donde somos representados todos los seres vivos, todos aquellos seres vivos, plantas, árboles y animales silvestres que interactúan dentro del ecosistema que nosotros tenemos. Los organizadores lamentaron la inasistencia de las personas convocadas, entre estos los gobernadores y alcaldes de los 3 departamentos, a quienes se les hablaría de la importancia para proteger el medio ambiente. Se hizo pues una convocatoria a nivel regional, en este caso pues región 4, ¿verdad? Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa. Lamentamos, ¿verdad?, que hayamos tenido pues no una respuesta como quisiéramos. En la actividad participaron algunos estudiantes de agronomía, quienes se mostraron interesados en este taller. Pues que tenemos que cuidar nuestros recursos que nos brinda el medio ambiente, ya que cada vez nosotros como humanos vamos destruyendo lo que es el mundo. Grandes extensiones de bosque se encuentran en peligro por los daños causados por la mano del hombre. En otra información departamental nos trasladamos a Santa Cruz del Quiché específicamente, en donde Andrés Rosales Zapeta fue acusado de robar una puerta y materiales de construcción de un hogar para ancianos. La alcaldía indígena lo obligó a cargar la puerta de metal en su espalda hasta el Parque La Unión de este municipio, posteriormente a moverse sobre sus rodillas 2 veces alrededor del parque y finalmente lo azotaron 20 veces. Juan Zapeta, alcalde indígena, dijo que el señalado era delincuente reincidente y era la última vez que lo azotaban, ya que la próxima vez que él fuera detenido delinquiendo, pues lo desterrarían del Quiché. Tenemos las imágenes pues de esta situación que sucedía en Santa Cruz del Quiché. Seguimos con la información a esta hora de la mañana. Hay otros temas para compartir con ustedes. Esto tiene que ver con esta información. La unidad de extinción de dominio, de acuerdo al tema y a estas imágenes que vamos a ver, lograba medidas cautelares sobre 4 bienes del supuesto narcotraficante Wilson Wilfredo Luargas García, alias El Primazo, que ya fue extraditado a Estados Unidos por supuestas relaciones con el narcotráfico. De acuerdo con la investigación, los bienes inmuebles habrían sido adquiridos producto de actividades ilícitas como el narco. La unidad de extinción de dominio obtuvo por parte del juzgado de extinción la autorización sobre un apartamento en la zona 13, una residencia y un apartamento en la zona 14 y otro apartamento ubicado en la zona 10. Le llamaban El Primazo y ahí estamos viendo parte de los bienes que, bueno, la unidad de extinción de dominio logró con medidas cautelares.
Vamos a Sololá porque el paso entre San Pablo y San Marcos La Laguna nuevamente quedó inhabilitado por varias horas debido a un deslave que cayó en la carretera a la altura del kilómetro 169 por la saturación del terreno a causa de las lluvias en ese lugar. Caso, pues nos hicimos presentes nuevamente y conseguir la maquinaria correspondiente en lo que podamos para poder habilitar lo más pronto posible este tramo carretero. Y aprovechando la oportunidad de ser el llamado correspondiente a las entidades que tienen bajo su responsabilidad también en apoyo a las municipalidades, háblese de Conred, háblese de Ministerio de Comunicaciones, háblese de la PNC, todos que conformamos parte de un equipo, de una comisión para atender estas emergencias, pues yo les hago el llamado y los invito a que sean parte para poder solventar esta situación. Tenemos que seguir hablando de lo que sucede en Guatemala y es que encuentran varios cadáveres calcinados en el departamento de Totonicapán. 2 cadáveres calcinados y un vehículo fueron localizados en San Andrés Xecul en este departamento. Según las declaraciones de un vecino, ambos fueron linchados por cometer robos en una comunidad cercana y fueron detenidos por los pobladores y después procedieron a lincharlos y los dejaron quemados en dicho lugar. Por el momento, el Ministerio Público ha informado que realizarán las investigaciones correspondientes para confirmar dicha versión. Y le damos la bienvenida a Dalia Santos, que tiene información para nosotros. Dalia, buen día, feliz cumpleaños por, atrasado, aunque ayer te saludamos, obviamente no viniste al programa, pero te saludamos hoy y que hayas tenido un día muy lindo. Buenos días, Dalia. Gracias, compañeros, muy buenos días, muchas gracias, su saludo fue recibido en Villanueva y por supuesto me pasé un día con mucho trabajo, pero también recibiendo ese cariño de todas las personas y por supuesto de ustedes especialmente. Y respecto a la información del tránsito, quiero comentarles que la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva ha informado que se están realizando trabajos de limpieza, esto en el sector de la salida del Senma, y usted puede observar la cantidad de lodo y basura que han retirado de los drenajes ubicados en este sector. Esto ha generado fuerte congestionamiento al momento de reportarse pues la fuerte lluvia que viene a generar inundaciones y que afecta el tránsito vehicular. La PMT de Villanueva ha informado que estos trabajos van a continuar durante este día, así que tome en cuenta que podrían darse reducción de carriles, cierres vehiculares, pero usted observa los trabajos que se han realizado en ese sector. También la PMT de Villanueva informa que este tipo de trabajo se estará realizando en la 49 calle Calzada Raúl Aguilar Batres, donde la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, a partir de las 10 en punto de la mañana, iniciará el recorrido para poder realizar la señalización y que estos trabajos puedan efectuarse sin mayor novedad. Ahora lo que usted observa es un operativo de Policía Nacional Civil que se está realizando en la 29 calle Calzada Raúl Aguilar Batres, 29 calle Calzada Raúl Aguilar Batres. Usted observa que este operativo, estas acciones operativas están siendo dirigidas a motoristas quienes están siendo identificados por la Policía Nacional Civil. La PNC reporta en este momento que está identificando, solicitando solvencia de personas para poder identificar también algunos conductores que tengan orden de captura. Así que esto es lo que está sucediendo, esto ya repercute en el tránsito para las personas que vienen del área del Senma hacia la ciudad capital, hacia el Trébol. Ahí vemos los agentes de PNC frente pues a este operativo, así que tome en cuenta que podría generar congestionamiento. Ahora vemos el panorama del tránsito en Boulevard El Frutal, zona 5 de Villanueva, justamente en la salida del Puente La Prosperidad, como también en el ingreso a colonias ubicadas en la zona 5 de nuestra jurisdicción. En este sector la PMT está reportando que coordina carriles reversibles con la PMT San Miguel Petapa. No hay ninguna novedad, pero si usted observa hay asfalto mojado en distintos sectores de Villanueva, hubo lluvia en horas de la madrugada, así que modere la velocidad, guarde distancia entre vehículos, ya que podrían registrarse colisiones múltiples, que es lo que regularmente se reporta cuando hay asfalto mojado, pero vemos que está totalmente libre. Y mencionándole lo que a esta hora se convierte en noticia, que es este operativo, este es el escenario, el panorama del tránsito en ese sector. Las señales de tránsito que están colocadas en medio de los carriles son los que hacen que se reduzca la velocidad, mientras los agentes de Policía Nacional Civil ingresan motoristas al operativo para ser identificados. Esto es lo que está trascendiendo en las noticias del tránsito en el sector de Villanueva, así que recomendamos que usted salga con tiempo de casa para evitar congestionamiento, ya que este operativo podría permanecer hasta las 12 horas en ese sector. También la PMT de Villanueva advierte de los trabajos que les mencionaba respecto al retiro de basura
y lodo en la 49 calle, calzada Raúl Aguilar Batres. Ahí vemos personal de servicios públicos quienes están retirando totalmente la basura y el lodo que ha generado inundaciones en todo el recorrido de la salida del SEGMA hacia los sectores del Trébol. Así que tenemos novedades durante este día, habrán trabajos en la vía pública y esto pues amerita que usted esté muy atento de conducirse en la vía pública y evitar hechos de tránsito, y el operativo de PNC que se realiza en la 29 calle podría seguir generando congestionamiento en los próximos minutos. Ahora vemos Ciudad Real, el reversible activo, hay señales de tránsito que nos marcan 3 carriles hacia la ciudad y un carril de ingreso hacia el sur. La prioridad en este momento es hacia la ciudad capital por la gran cantidad de vehículos que está circulando, así que tome en cuenta que estos carriles reversibles estarían finalizando a las 7:30 y hay otro panorama también de Boulevard El Frutal que nos permite ver un tránsito fluido y sin novedades, así que podemos mencionar que en Villanueva no tenemos mayor inconveniente en sectores de Ciudad Real, Avenida Petapa, Búcaro, Mezquital y también Boulevard El Frutal, pero sí surgen novedades en Aguilar Batres respecto al operativo y también que fue retirado un tráiler. Ya Julio de León mencionaba un tráiler que obstaculizó el carril izquierdo en la subida de Villalobos, ya fue movilizado y este es el escenario en el kilómetro 14, Ruta al Pacífico, donde justamente se está activando el carril reversible hacia la Villalobos. Estaría finalizando a las 7:10, así que recomendamos siempre salir de casa con anticipación, evitar, pues no respetar las señales de tránsito, y algo muy importante es que usted tome en cuenta que las señales de tránsito deben de respetarse y por supuesto también recuerde portar su equipamiento básico ya que se están realizando operativos en distintos puntos de Villanueva. Así que en mi primer reporte de tránsito, más adelante a través de Viva la Noticia, le estaré actualizando lo que acontece en el sector sur de la ciudad capital. Que tenga excelente miércoles. Muchas gracias por la información. Y antes de la pausa, los deportes obviamente no pueden faltar de cara al Mundial. Uno de los equipos favoritos a llevarse la copa, la selección argentina, pero con una baja importante antes de comenzar el cotejo deportivo con su arquero. Estamos hablando de Sergio Romero, una de las figuras más esperadas, más seguidas, una parte fundamental del equipo, pero que lamentablemente queda fuera por una lesión en su rodilla. Messi, capitán del albiceleste, llegó la mañana del martes a Buenos Aires proveniente de Barcelona para sumarse a los enfrentamientos dirigidos por el entrenador Jorge Sampaoli en la recta final hacia el Mundial de Rusia. Lío, máximo goleador con 34 tantos en la Liga Española, estuvo en el banco el domingo y entró para jugar poco más de 20 minutos en la última fecha con triunfo del Barcelona ante la Real Sociedad 1-0. El capitán argentino llegó a Buenos Aires en un vuelo de línea y se trasladó directamente del aeropuerto internacional al predio de la Asociación de Fútbol AFA, que tiene a pocos kilómetros de esta estación aérea y donde la semana pasada comenzaron a concentrarse los argentinos. Lamentablemente el portero Sergio Romero queda fuera de la convocatoria debido a una lesión. Como parte de los últimos preparativos, Argentina jugará un amistoso frente a Haití en la Bombonera para despedir a sus hinchas en Buenos Aires el 29 de mayo y luego enfrentará a Israel en Jerusalén el 9 de junio, una semana antes del debut ante Islandia en el Mundial. El equipo albiceleste competirá en el grupo D de la Copa del Mundo junto a Islandia, Croacia y Nigeria. Bueno, chicos, después de 1 hora y ¿cuánto? 17 minutos al corte recién, ¿eh? Tenemos que irnos a una primera pausa comercial, pero no se despegue porque ya regresamos con muchísima más información. Ya venimos. La Contraloría General de Cuentas está investigando los fondos y cuáles fueron los recursos para el viaje que realizó la comitiva gubernamental a Israel. La Sala de Apelaciones ordena anular la resolución contra el ruso Igor Vitkov. Tenemos todos los detalles.